Ok, entonces vamos a intentar resolver acá. Nos damos cuenta que tenemos una inecuación fraccionaria. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante este tipo de problemas? Como nos damos cuenta que tenemos en ambos lados de la desigualdad expresiones con X, comenzamos recordando que lo que no se puede hacer es pasar multiplicando el X que está abajo, multiplicar arriba, o viceversa, de abajo hacia arriba. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros en una inecuación no podemos multiplicar por la variable x, ya que al no conocer el signo de x, no sabemos si el símbolo de la desigualdad cambia o no cambia. Por tanto, cuando nosotros trabajamos con inecuaciones, eh, cierto, fraccionarias en este caso, lo que debemos hacer es dejar cero en uno de los lados de la inecuación. Entonces lo que voy a hacer es que este lado, el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo, pero mediante la operación contraria, que en este caso si está sumando, pasa restando, ¿cierto? No con la multiplicación ni con la división, eso es lo que no puedo hacer. Entonces, si paso restando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3x menos 5 sobre x más 2, ¿cierto? Y este que estaba sumando va a pasar ahora con la operación contraria, es decir, menos x, x menos 1, y todo esto va a quedar menor o igual que 0, ¿cierto? Lo único que hemos hecho, por tanto, es pasar esta expresión hacia el otro lado. Y ahora tenemos en un lado 0, que era un poco lo que buscábamos, y tenemos que entrar a trabajar con esa expresión. Bueno, entonces nos damos cuenta que tenemos una simple resta de fracciones. Vamos a hacerle acá un poco más de zoom. Y por tanto tenemos que restar las fracciones. ¿Cómo se restan las fracciones? Bueno, es la multiplicación cruzada, 3x menos 5, x menos 1, ¿cierto? Multiplicación cruzada, menos x más 2 por x, multiplicación cruzada, y todo eso sobre x más 2, x menos 1, que es la multiplicación de los denominadores. ¿Sí? Esa es la resta de fracciones. Y esto queda, ¿cierto?, menor o igual que 0. Una vez hecho eso, ahora tenemos que entrar a simplificar lo más posible los términos semejantes. Entonces, en el numerador entramos a hacer la multiplicación elemento a elemento. El primero por el primero, el segundo por el segundo, y así sucesivamente con todas las expresiones. Por tanto, ¿qué me va a quedar? 3x cuadrado menos 3x menos 5x más 5. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros obtenemos al resolver esta primera multiplicación. Ahora debemos resolver la segunda, pero ojo, nos damos cuenta que tenemos un signo negativo. Entonces, colocamos el signo negativo y abrimos un paréntesis grande para después cambiar el signo a todo el resultado de la multiplicación. Entonces, x por x, x cuadrado, más 2 por x, 2x. Y abajo el denominador continúa siendo exactamente el mismo. Ese no va a cambiar, ¿cierto? Profe, consulta, ¿el denominador nunca cambia o por esta vez no? Mm, o sea, usted si quiere lo puede multiplicar, no hay problema. Pero nosotros tenemos que tener en vista qué es lo que queremos hacer. Entonces, si usted se recuerda, lo que estamos intentando hacer es reducir la expresión para después encontrar los puntos críticos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos en mente. Entonces, para poder buscar los puntos críticos, ojalá tener algo de este estilo. Arriba no lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un signo negativo. Si este signo no fuera negativo, fuera un por, no tendríamos que tampoco hacer nada. ¿Ok? Abajo tenemos un por, entonces esto ya está bien
para los propósitos que yo quiero, pero, y por tanto no le hago nada, ¿ok? Pero arriba, como tengo ese signo menos que me está estorbando, ahí es donde tengo que entrar a hacer la multiplicación para poder reducir este término a la forma más sencilla que yo pueda encontrar. ¿Me sigue? Vale, profe, muchas gracias. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos multiplicado arriba, ¿cierto? Los términos respectivos. Ahora podemos deshacernos de ese signo negativo cambiándole adentro del paréntesis con la operación contraria o con el signo contrario. Entonces, ¿qué me va a quedar? Escribo eso tal cual, ¿cierto? Y como hemos dicho, vamos a cambiar el signo de eso. Por tanto, me va a quedar ahora menos x cuadrado menos 2x. Entonces, como nosotros teníamos en vista, y era lo que estamos diciendo, nosotros intentamos dejar esta expresión lo más reducida, lo más simplificadamente posible. Entonces ahora entramos a reducir términos semejantes. Si nos damos cuenta que tenemos x cuadrado, podemos hacer la operación 3 menos 1, 2, x cuadrado, ¿cierto? Al reducir este con este. Ahora hacemos algo similar con las x. Nos damos cuenta que tenemos menos 3x, menos 5x, menos 2x. Haciendo la operación de resta, nos va a quedar menos 10x. Y finalmente los términos independientes sin la x sería solamente el 5. Entonces ese es el resultado de nuestra expresión lo más simplificada posible. En la parte del numerador, en la parte de abajo queda tal cual. Y como hemos dicho, nuestro objetivo es buscar los puntos críticos. Entonces, para poder encontrar los puntos críticos, necesito saber qué cosa. Cuando el de abajo se me haga cero y cuando el de arriba se me haga cero. Eso es lo que nosotros estamos intentando buscar, ¿cierto? Para nuestros puntos críticos. Entonces, puntos críticos. Entonces, el de arriba va a ser 0, 2x cuadrado menos 10x más 5, ¿cuándo va a ser igual a 0? Nos damos cuenta que eso es una ecuación de segundo grado. Tenemos varias formas de cómo resolver una ecuación de segundo grado. La forma más rápida y más sencilla, siempre que yo logre visualizarla, es factorizando. Pero si no me logro dar cuenta cuál es la factorización, como en este caso no sale tan clara, creo yo, tenemos que recurrir a la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿qué te dice la fórmula general de segundo grado? Te va a decir que x va a ser igual a menos b. ¿Y cuánto vale b? Vale menos 10, ¿cierto? Entonces va a ser menos 10 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto sobre 2a. ¿Ok? Y ahora tendremos que entrar a hacer la operación respectiva. ¿Cuánto me da ese resultado? Entonces menos con menos me da más. Y acá dentro de la raíz me va a quedar menos 10 al cuadrado me da 100. 5 por 2 son 10 y por 4 son 40, menos 40. Y abajo 2 por 2 son 4. Continuamos haciendo las operaciones y obtenemos eso. Nos damos cuenta que
no podemos o no sabemos la raíz exacta de 60, con nuestra calculadora podríamos aproximarla. Incluso podríamos tomar raíces para poder simplificar, ¿cierto? Aplicando propiedades de las raíces, pero tampoco es tan necesario. Puedo dejarlo así, no hay problema. Entonces, de ahí yo ya encuentro mis dos puntos críticos. ¿Cuáles van a ser los dos puntos críticos? Uno con el signo más y otro con el signo menos, ¿cierto? Desde aquí. Por tanto, un punto crítico va a ser 10 más raíz de 60 sobre 4 y el otro va a ser 10 menos raíz de 60 sobre 4. Ahí tengo los puntos críticos, los dos puntos críticos que me corresponden a la parte del numerador. Falta todavía los puntos críticos correspondientes al denominador. Entonces todavía me falta aquí saber cuándo x más 2, x menos 1 va a ser igual a 0, es decir, el denominador. Pero esto es fácil porque nosotros ya al tenerlo factorizado y al tener una multiplicación podemos aplicar los axiomas, ¿cierto?, de los números reales y rápidamente determinar que esto va a ser cuando x más 2 sea igual a 0 o cuando x menos 1 sea igual a 0. Es decir, en menos 2 y en 1. Por tanto, acá hemos encontrado que este ejercicio tiene efectivamente 4 puntos críticos eh, y ahora, teniendo esta información, podemos, ¿cierto?, pasar a construir nuestra tabla de signos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Nos vamos acordando de los temas? No sé si hay alguna duda. No, profesor. Ok, gracias. Continúo entonces. Teniendo los puntos críticos, hemos dicho que ahora construimos nuestra tabla de signos. ¿Cómo construíamos esa tabla? ¿Cierto? Comenzábamos desde el intervalo, desde el menos infinito, abierto, hasta el punto crítico más pequeño que yo tuviese entre estos cuatro. El punto crítico más pequeño. ¿Cuál va a ser el punto crítico más pequeño? Mm, acá tal vez no lo tengo muy claro, ¿cierto? Porque son expresiones no tan sencillas de comparar, pero ahí es donde me viene a ayudar mi calculadora. Entonces, ya teniendo la aproximación respectiva, podemos saber cuál es el punto crítico más pequeño. Claramente nos damos cuenta que el punto crítico más pequeño está ahí, ¿cierto? En el menos 2. Entonces nuestra tabla del signo va a partir desde el menos infinito y va a llegar hasta el menos 2. Continúa desde el punto donde quedó, del menos 2, y va hacia el siguiente más pequeño. ¿Cuál es el siguiente más pequeño? Aquí tenemos 1, 0,5, 4,4. Entonces el más pequeño que viene sería ese. Por tanto sería desde el menos 2 hasta 10 menos raíz de 60 sobre 4. Y así repetimos con cada uno de ellos, ¿cierto? 10 menos raíz de 60 sobre 4 hasta el siguiente punto crítico más pequeño, que en este caso sería 1.
¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros tenemos nuestra tabla del signo. Y ahora voy a subir acá un poquito, necesito copiar esta información. ¿Cierto? Nosotros queremos resolver este problema. Es el problema que estamos intentando resolver. Entonces lo que tenemos que hacer ahora para nuestra tabla de signo, ¿qué cosa era? Era poder tomarnos algún valor cualquiera, ¿cierto? Que se encuentre en este intervalo para poder saber el signo, ¿cierto? De esta expresión en este intervalo. Entonces, para eso tomamos un número cualquiera que asegurásemos que esté ahí. Por ejemplo, entre el menos infinito y el menos 2 podemos encontrar el valor menos 100, por tomarnos algún valor seguro. Entonces, yo reemplazo este valor de menos 100 en esta expresión donde haya x, entonces me va a quedar 2 por menos 100 al cuadrado, menos 10 por menos 100, más 5, y abajo, repito, menos 100 más 2, menos 100, menos 1. Entonces, aquí, si bien no estamos tomando nosotros un número concreto, que en este caso sería el número menos 100, a mí la verdad no me interesa tanto el resultado, me interesa a mí el signo. Entonces, hacemos la operación rápidamente, esta operación que tenemos acá. Entonces, menos 100 al cuadrado me va a quedar 10.000, por 2 sería 20.000, menos, menos con menos más, de hecho, 100 por 10, 1000 más 5. Entonces arriba claramente el resultado va a ser un número positivo, ¿cierto? 20.000 positivo, más 10.000 positivo, más 5. El resultado arriba va a ser positivo. Abajo, ¿cuánto me va a dar? 100 menos 2, menos 98, negativo. Menos 100 menos 1, menos 101, negativo. Negativo con negativo, positivo. Entonces abajo me va a quedar positivo. Y finalmente, positivo con positivo, positivo. Por tanto, no importa qué valor yo me tome en este intervalo, en este caso yo me tomé el número 100, pero puede haber sido cualquier otro, el resultado va a ser que en este intervalo el signo va a ser positivo. Y esta misma operación yo la debo repetir intervalo a intervalo. Tengo que tomarme algún número que justamente se encuentre en dicho intervalo. Entonces se puede comprobar eso, se puede aplicar también teoría y nos podemos dar cuenta que acá cada uno de los puntos críticos obtenidos son puntos críticos simples y por tanto acá tenemos una alternancia de signos, es decir, que este va a ser positivo, negativo y positivo. Recordar que eso no va a suceder siempre, eso sucede solamente cuando tenemos puntos críticos simples. Pero si no me quiero entrar a confundir con teoría, saber cuándo sí y cuándo no, es mejor verificar intervalo por intervalo. Ok, entonces, ya teniendo nuestra tabla de signos resuelta, ahora podemos entrar a buscar las soluciones. Entonces, comenzamos viendo cuáles van a ser las soluciones tentativas, ¿cierto? Porque efectivamente no necesariamente va a ser la solución del problema como tal. Entonces, ¿cómo encuentro yo estas soluciones tentativas? Bueno, recordamos que este es el problema que estoy intentando resolver, ¿cierto? Y por tanto, nos damos cuenta que queremos que la expresión
toda esta expresión sea menor o igual que el cero. Entonces significa que estamos buscando que esta expresión en el fondo sea negativa. Por tanto, me interesa a mí este y este intervalo. Entonces mi solución tentativa la voy a encontrar por acá, en esos dos intervalos. Y por tanto mi solución tentativa podría ser esa, inicialmente. ¿Por qué hablo de que eso es una solución tentativa y no es la solución final? Porque yo siempre debo verificar que los puntos críticos sean parte de la solución del problema. Puede ser que sí, puede ser que no. Va a depender del caso, de cada punto crítico. Entonces, verificamos los puntos críticos. Y para ello recordamos que tenemos aquí estos 4 puntos críticos. Vamos a copiarlos. Entonces, la pregunta es, ¿este punto crítico es solución a este problema? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Bueno, súper sencillo. Este valor lo reemplazo donde haya X. Y lo mismo va a pasar para cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, me va a quedar 2 por menos 2 al cuadrado menos 10 por menos 2 más 5 sobre menos 2 más 2 menos 2 menos 1. ¿Cuánto me da este resultado? Arriba me da un valor, ni siquiera lo voy a calcular. ¿Por qué? Si se dan cuenta, abajo, claramente acá me va a generar un problema, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es menos 2 más 2? 0. Y por el otro lado me va a quedar menos 2, menos 1, por menos 3. Entonces me va a quedar arriba un número dividido por 0. Entonces esto acá básicamente me está diciendo que no es solución. No puede ser solución del problema. ¿Por qué? Porque la división por 0 no existe. No está definida. Entonces este número claramente no puede ser solución al problema que yo tengo acá. Después yo repito la misma operación, pero ahora con el número 1. Reemplazo el número 1 en este problema y nuevamente me voy a dar cuenta que acá 1 menos 1, 0, y 0 por algo, y arriba otro número, nuevamente tengo la misma situación, división por 0. Por lo tanto, tampoco va a ser un punto crítico, ese punto crítico tampoco va a ser solución de mi problema. Sin embargo, para estos valores sí los van a hacer, lo podemos comprobar, ¿cierto? Vamos a comprobarlo rápidamente. Tengo 2 por 10 más raíz de 60 sobre 4 al cuadrado menos 10 por 10 más raíz de 60 sobre 4 más 5, y abajo me va a quedar x más 2, x menos 1. Entonces, ahora hay que hacer toda esta operación respectiva
Perdón, abajo hay que reemplazar la X, ¿cierto? Por la expresión que corresponda. Pero ahora sí, tenemos que hacer entonces ahora toda esta operación respectiva. Pero en realidad es súper fácil darse cuenta que abajo no va a ser cero, a diferencia de estos casos anteriores. Abajo no va a ser cero, pero arriba sí. ¿Por qué va a ser arriba cero? Porque justamente estos números son la solución, estos números son la solución de la ecuación de segundo grado, que esta ecuación de segundo grado era cuando justamente arriba se me hacía cero. Entonces, el resultado que voy a obtener acá yo va a ser cero dividido por algún número. Por algún número que no es cero, obviamente. Entonces, lo que me está diciendo básicamente esta expresión es que el resultado, porque ¿cuánto es cero dividido algún número? Es cero. Por lo tanto, esta expresión va a ser válida con este número, sí, porque cero es menor o igual que el cero. Entonces, sí cumple. Y dicho eso, ese punto crítico sí va a ser parte de la solución, este punto crítico también va a ser parte de la solución, y por lo tanto la solución final va a ser esta misma solución tentativa. Vamos a copiarla. Entonces la solución va a ser la misma solución tentativa, pero ahora yo debo incorporar este número y este número. ¿Cómo incorporo esos números? Ese número lo tengo acá, ese número lo tengo acá, y por tanto, en vez de que ahora sea abierto, voy a considerarlo cerrado, y acá también, porque ambos se tienen que considerar como la solución del problema. Por lo tanto, el resultado vendría a ser esa. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.